Hola a toda la comunidad NSC Spain y bienvenidos de nuevo a otra entrevista en nuestro canal de YouTube. Hoy tenemos a un invitado del ámbito nacional, seguramente muchos lo conocéis y tal vez lo habéis leído alguna vez, pero no le habéis puesto todavía cara. Tenemos aquí a Amador García Ramos, doctor en Ciencias del Deporte por la Universidad de Granada y la Universidad de Ljubljana. Dime si lo he dicho bien. Perfectamente. Ahí en Eslovenia. Bueno, también es profesor ayudante de doctor ahí en la Universidad de Granada y bueno, para el que lea de la temática que vamos a charlar hoy, que sobre todo es fuerza y velocidad de ejecución y muchas otras temáticas, tiene más de 140 artículos en revistas indexadas, algunos como primer autor y otros pues bueno, en otra posición. Así que bueno, Amador, muchísimas gracias por hacernos el hueco hoy aquí para charlar y bienvenido. Muchas gracias a ti, Daniel, por la invitación. Es un placer. ¿Cómo estás? ¿Cómo va la cuarentena? Pues muy bien, aquí llevándola como se puede. Aquí por suerte me ha pillado, soy de Benalmádena, en Málaga, y tengo la playa cerquita, entonces no paso tanta fatiga. Uno se escapa. Y a mí que estoy aquí en Alicante, a veces me sabe mal subir alguna historia a la playa porque pienso en nuestros compañeros de América Latina y digo, hostia, estos todavía están ahí encerrados y demás, pero bueno, para que vean que a medio largo plazo todos vamos a salir de casa, ¿no? Y todos al final vamos a poder tener una vida normal. Pues seguro que sí. Pues bueno, yo quería preguntarte, sobre todo porque no he tenido nunca la oportunidad tal vez de tener una persona que es referente en el área de investigación en la cual tú estás. Y digo, bueno, ¿cómo ha llegado Amador donde está ahora, ¿no? ¿Cómo te iniciaste en la investigación y qué fue un poco el gusanillo que te dio para llegar o para empezar en esta rama académica? Pues yo tuve la posibilidad de iniciarme con la investigación a través de una beca de investigación, que es de una beca a nivel nacional que dan en España, que se llama Beca de Formación de Profesorado Universitario, y con esa beca te financian durante 4 años para realizar tu tesis doctoral. Entonces eso te da bastante tranquilidad como para poder hacer tus investigaciones y eso. También en el grupo de investigación en el que estaba, no tenía mucho equipamiento para realizar investigaciones y eso, pero tenía lo básico para realizar el tipo de investigaciones que yo he realizado a través de encoders lineales y esas cosas. Entonces ahí tuve la oportunidad de esos 4 años de centrarme exclusivamente en la investigación y también he tenido la oportunidad no solo de estar en Granada, sino, como has dicho antes, hacer estancias de investigación en Ljubljana, en Belgrado, en Chile, en muchos sitios que me ha dado la oportunidad de conocer a muchos investigadores y aprender de mucha gente. No, eso la verdad que tiene que ser muy enriquecedor ver diferentes puntos de vista. Yo me acuerdo cuando te seguía en redes que estabais allí trabajando en Ljubljana, ¿puede ser? Con Yo, este, yo creo que ya me pillaste en Belgrado, más en tarde. Belgrado, sí, sí, cierto. Que luego, bueno, pasó lo que pasó con Yarik, ¿no? Gran investigador, pero yo me acuerdo que te seguía y decía, joder, tío, en Belgrado está, de España a Belgrado a continuar con sus investigaciones, ¿no? Sí, sí. ¿Y cómo fue que terminaste en esta temática de investigación? Porque esto obviamente ha tenido un boom ahora hace unos años, ¿no? Para el que no lo sepa, estamos hablando de la temática de fuerza y velocidad de ejecución, sobre todo el tema de los encoders y demás, que se ha puesto tal vez tan de moda, pero hace unos años no lo era. Es decir, habían algunos autores que hablaban de ello, pero no en general. ¿Cómo te dio a ti ese gusanillo, ¿no? Por esa temática? Bueno, básicamente a mí siempre me ha gustado mucho el entrenamiento de la fuerza. Y entonces, como te he dicho antes, cuando me comencé en el mundo de la investigación, prácticamente lo que teníamos disponible en el laboratorio era pesas y un encoder lineal. Entonces tenía que trabajar con algo, entonces me dediqué a eso. Entonces también en esos momentos donde yo empezaba en mi andadura en la investigación ya existían los trabajos, sobre todo de González Vadillo, y entonces leyendo esos trabajos, pues la verdad me sirvieron mucho de inspiración y al final eso, prácticamente era lo único que tenía a mi alcance para realizar investigaciones y traté de explotarlo lo máximo posible. Pero claro, Habrá que darle las gracias al tío que en el presupuesto puso encoder para el laboratorio, ¿sabes? no, cuando me fui a Chile, básicamente lo único que le pedí, he estado trabajando por allí un año en la Universidad Católica de la Santísima Concepción, y lo básico que le pedí era el encoder, y con eso ya ampliaríamos luego. No, Y no, y está espectacular. Y fíjate que yo, bueno, también voy siguiendo tu trabajo, que se encuentran también estudios con una aplicación móvil, que hay veces que el laboratorio lo llevas en el bolsillo, ¿verdad? Y puedes hacer trabajos muy interesantes con herramientas, pues bueno, un poco más modestas.
Sí, al final un poco la filosofía que teníamos nosotros era eso, tratando de ponernos en la mente de las posibilidades que tiene un entrenador personal y tratar de acercarlo lo más posible a lo que ellos pueden hacer en el campo y tratar de proporcionarles herramientas que ellos puedan utilizar en su día a día. Y eso más o menos ha sido nuestro objetivo de nuestras investigaciones, hacer cosas que puedan aplicar ellos en la práctica. Y más o menos algunas lo conseguimos mejores que otras. Sí, no creo que sea fácil y ahora tocaremos un poco esos temas también. Bueno, y para los que nos estén viendo y escuchando y no conozcan de tu línea de investigación, y yo sé que explicarlo en un par de minutitos, por lo menos a grosso modo, ¿de qué trata todo esto de el entrenamiento de fuerza basado en la velocidad de ejecución? Pues básicamente el entrenamiento de fuerza basado en la velocidad de ejecución se basa en monitorizar eso, una variable que es la velocidad a la que se desplaza una carga. Cuando la persona tú le dices que desplaza una carga lo más rápido posible, hay diferentes dispositivos que te informan de ese valor. Y eso puede tener diferentes aplicaciones que se pueden utilizar para el entrenamiento, ya sea de lo más simple, que puede ser proporcionarle feedback para que la persona se motive durante el entrenamiento y pueda crear una mayor adherencia al entrenamiento o mejorar su rendimiento en el propio entrenamiento, que eso se ha visto que puede llegar a inducir unas mayores adaptaciones. Eso es una de las aplicaciones. También se puede utilizar la monitorización de la velocidad de ejecución como una manera de predecir de manera indirecta y sin fatiga la repetición máxima, que luego la repetición máxima es un indicador pues, de la capacidad máxima de aplicación de fuerza dinámica del sujeto, o es la principal referencia que se suele utilizar para prescribir las cargas de entrenamiento. Entonces, a través de la monitorización de la velocidad de ejecución, pues poder estimar ese valor de la repetición máxima y luego prescribir las cargas de entrenamiento en función de ese valor. Luego también la monitorización de la velocidad de ejecución también puede servir para regular el volumen del entrenamiento, ya sea el número de repeticiones que realiza en una serie en función de la pérdida de velocidad, por ejemplo, o el número de series que realiza en un entrenamiento. Pues, por ejemplo, si tú partes a una determinada velocidad y aplicas un determinado tiempo de descanso entre una serie y otra y ves que tu velocidad de ejecución es inferior a la serie anterior, significa que no estás recuperado para empezar esa serie de entrenamiento. Entonces también te puede marcar, dar un indicador de si debes de hacer, cuánto es el número de series debes de realizar. Y también, lo hemos utilizado mucho para valorar los efectos del entrenamiento. Entonces, cuanto tú realices una mayor velocidad ante una determinada carga, sabes que tu rendimiento de fuerza ha mejorado. Entonces, simplemente antes y después de un proceso de entrenamiento, pues valoras la velocidad que tiene ante una determinada carga y ves cómo la persona que está entrenando va evolucionando sus niveles de fuerza. Y es que lo escuchas y te das cuenta de un poco la revolución del entrenamiento, ¿no? Por la parte de las nuevas tecnologías y de la ciencia. Es decir, antes nosotros para determinar si había una mejora era simplemente ver si levantábamos más kilos que antes. Pero tal vez no entraba dentro un poco de la significación estadística. Simplemente a lo mejor ese día estabas más fresco y por ese motivo levantaste ese kilito y medio de más, cuando realmente tal vez estás incluso un poco más fuerte si descansas varios días, ¿no? Así que al final tenemos monitoreo, tenemos evaluación, tenemos ese control del rendimiento y también una, por ejemplo, que a lo mejor no has mencionado, pero era el tema del feedback, ¿no? Sobre todo ahora con los dispositivos, ese feedback visual que hace que el deportista, pues bueno, esté un poquito más motivado con todo eso. Sí, sí. Es también una de las principales aplicaciones que se han visto que tiene un gran efecto. No, y una de las preguntas que te quería hacer, porque claro, lo escuchamos y obviamente yo soy el primero que lo usa, ¿no? Los dispositivos y está al día con toda la investigación, pero yo, por ejemplo, como usuario o como entrenador, también veo que ha habido una revolución muy buena desde la parte académica, porque se han tocado muchísimos temas, se han analizado multitud de ejercicios, se han comparado hombres con mujeres, se han visto aspectos de salud, aspectos de rendimiento, pero todavía me falta ir a entrenar al gimnasio y ver a más gente aplicándolo, ¿no? Entonces, no sé yo cuál es tu visión con respecto a esto, ¿no? ¿Qué es lo que hace falta para que lo veamos más en el día a día y no parezca solo un aparatito para cuatro locos, ¿no? O sea, yo creo que lo que primero que hace falta es tiempo. Al final, quieras que no, incluso a nivel de investigaciones, como también has dicho, se están produciendo muchos artículos científicos al respecto, pero comparado con otras áreas, incluso del entrenamiento de fuerza, todavía la evidencia científica que hay es limitada y todavía necesitamos realizar muchos más estudios. Obviamente las aplicaciones que tienen son brutales y yo creo que
que poco a poco se irán extendiendo más porque cada vez salen dispositivos más asequibles para los entrenadores. Igual. Entonces, yo creo que cuando se expandirá de verdad es cuando ya salgan bastantes dispositivos a un precio asequible y que midan bien. Sí, yo creo que sobre todo también esa parte de logística, que tal vez cuentas con el dispositivo, pero si resulta que tienes tal vez 3 chicos a la vez entrenando, pues ya se te complica todo, ¿no? Y yo creo que a lo mejor eso falta también esa parte de tecnología que se adapte a trabajo en pequeños grupos y que no te tengas que comprar 5 encoders, ¿no? Que es una cosa un poco más compleja. Sí, ya, los temas logísticos de cada uno, sus circunstancias, tampoco hace falta, si tiene un encoder, utilizarlo en todos los ejercicios que vaya a implementar, a lo mejor simplemente los más básicos donde lo utiliza y saber dónde aplicarlo, donde vayas a resultar a ti más beneficioso. Y mucha gente me pregunta siempre por el tema de los dispositivos, porque claro, hace 10 años había un encoder que seguramente pesaría 60 kilos, porque yo me acuerdo de algunos en los gimnasios, en los laboratorios y demás, que vimos que los agarrabas y digo, bueno, esto tiene su masa. Y ahora la verdad que fácil habrá más de 8 o 10 dispositivos. ¿Qué nos puedes decir de eso? Es decir, ¿todo lo que va saliendo realmente sale con ese backup científico o hay mucho todavía que no tiene ese paper tal vez detrás que avale un poco el trabajo? O sea, la mayoría de los dispositivos primero salen y después suelen hacerse las validaciones. Entonces sí es importante que haya, porque al final también incluso una validación, tú puedes ver del mismo dispositivo, seguramente hayas visto que tiene 7 papers y con resultados ligeramente diferentes o bastante diferentes entre los diferentes artículos que se han publicado. Entonces es importante pues eso, que se vayan probando y que vayan saliendo bastante evidencias científicas sobre esos artículos. Lo mismo, no vale solamente con que haya un artículo que diga esto, sino cuanto mayor evidencia científica salga, mejor, porque al final se va a ponderar más los de estudios que se hacen en un laboratorio y en otro. Entonces, podríamos decir que el que lo quiera utilizar y quiera sacar todos estos beneficios de los que estamos hablando, lo primero es, obviamente, conocer las bases, ¿no? Y luego, antes de lanzarse, porque te lo digo por experiencia, porque hay gente que me ha escrito por Instagram, una vez ya comprada uno de estos dispositivos, y luego preguntarme cómo se usaba y para qué lo usaba. Entonces, primero se gastaban 200, 300, 400, 500 euros, lo que fueran, y luego se ponían a investigar, ¿no? Y yo creo que obviamente hay que hacerlo del modo inverso. Ajá. Sí, 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 totalmente. Eso sí, al final mucha gente se escucha por ahí que no sé qué, que el entrenamiento basado en la velocidad es lo que vale y sin saber mucho sobre qué va el entrenamiento basado en la velocidad se lanzan a comprar un encoder y luego lo tienen allí muerto de risa pues porque no saben qué hacer con él. Pues se compra porque no han trabajado nunca en eso ni tienen nadie que lo ha asesorado sobre cómo debe de utilizarlo. Y entonces muchas veces así no se le ve la utilidad. Y bueno, para que no lo sepa, que Amador tiene una producción investigadora tremenda, por eso decía yo, gracias por dejarnos un hueco hoy, porque seguro que estarías o escribiendo, leyendo, redactando algo, porque no paras. Y eso te quería preguntar un poco, ¿no? ¿Cómo era ese día a día tuyo? Si estás trabajando con más gente a la hora de publicar estos artículos. Ahí en Granada estás, bueno, en Benalmádena, ¿no? ¿En qué estás trabajando ahora? Bueno, ahora, o sea, como a todo el mundo, por la situación del virus, por todas las investigaciones, toda la toma de datos que teníamos planificadas, se nos han parado. Incluso algunos trabajos ya lo teníamos puesto en marcha y lo tuvimos que cortar, obviamente, como todo el mundo. Entonces, ahora mismo estamos tirando, pues, tuve la suerte de estar en Chile con un laboratorio que lo tenía a mi entera disposición y entonces ahí, cuando me fui para allá, vinieron 2 chicos, una investigadora de la Universidad de Belgrado, Danica Janichevich, y un investigador que lo conoce, Jorge Que González, se acaba de doctorar también. que se acaba de doctorar hace un par de días. Muy bien, Enhorabuena muy bien. por si ve el vídeo. Entonces ellos hicieron su estancia internacional, la realizaron conmigo allí en Chile y entonces con esa ayuda que tenían ellos, que estaban dedicados únicamente a la investigación, pues prácticamente teníamos el laboratorio lleno desde las 8:30 hasta las 6 de la tarde, donde prácticamente no se paraba. Y luego vino mi principal compañero con el que he realizado la gran parte de mi investigación, Alejandro Pérez Castilla, que también vino los últimos 2 meses, y lo mismo, se fueron ellos y empezó él y eso era un no parar. Y en Granada, pues prácticamente lo mismo. Por suerte hay mucha gente que le interesa este tema del entrenamiento de fuerza y también la aplicación del entrenamiento basado en la velocidad.
y hay muchos alumnos de máster, doctorado interesados en este tema, muy motivados, entonces pues prácticamente el laboratorio lo tenemos prácticamente como si fuese un gimnasio. Y entonces en función va entrando gente y algunos lo metemos en un estudio, a otros lo metemos en otro y así vamos trabajando. Pero por suerte eso, con muchísima gente ayudándome presencialmente y también colaborando con gente internacionalmente, porque si no es muy Es complicado. complicado, no, pero cuando se junta gente con ganas de hacer, motivados y apasionados por lo que hacemos o por lo que hacéis vosotros en particular, yo creo que se hace todo mucho más llevadero, ¿no? Sí, sí. Al final yo lo decía, es cuando fui a Chile me preguntaban que eso, qué era, cómo lo hacía, qué tal, y al final yo he tenido la suerte con prácticamente de los que me rodean en el mundo de la investigación, los que me rodean ahora yo los considero mi amigos. Entonces, pues, igual, echábamos 10 o 12 horas en el laboratorio, desde la mañana hasta la tarde, salíamos del laboratorio, a lo mejor nos íbamos por jornada de etapa y echábamos 2 horas más o echábamos un partido de fútbol. Entonces, estamos todo el tiempo juntos y al final en el laboratorio, pues si estás trabajando mucho, pero estás con tus amigos, pues al final no se te hace tan pesado. Porque luego al final nos íbamos de etapa y seguíamos hablando de lo mismo, así que al final Sí, me lo imagino que digo, el que viene de fuera o la novia o tal, estaría ahí completamente fuera de lugar, ¿sabes? deseando que nos callásemos. No, eso sin duda. Y con respecto, por ejemplo, a las muestras, que es algo que también me suelen preguntar y tengo un par de compañeros chilenos que nada, que te conocen también de redes y te pregúntale a ver cómo hacen para conseguir la muestra, si en algún próximo estudio en Chile, en dónde nos enteramos para poder participar. Así que, bueno, un poco cómo es ese proceso. O sea, todo el mundo que quiera participar, que me escriba sin compromiso, que lo vamos a recibir más que encantado. Entonces, demuestra, la principal muestra al final por accesibilidad hacia nosotros son estudiantes de educación física. Porque al final, cuando hemos hecho también cosas como, por ejemplo, en Chile con remeros, en Serbia también con deportistas de kayak, vamos haciendo cosas, pero al final, cuando la mayoría de estudios que hacemos nosotros es que abordamos cuestiones metodológicas del entrenamiento basado en la velocidad. Entonces, de por sí, esos test de evaluación, esos entrenamientos que realizamos no tienen una transferencia directa a que ellos mejoren su rendimiento. Entonces, pues no están con tanta predisposición a participar porque ellos prácticamente no tienen nada a cambio realmente. Entonces, más que sobre todo es un favor que te están realizando. Entonces, básicamente, con alumnos de educación física que normalmente suelen estar muy, muy motivados. Por ejemplo, eso en Chile, igual, hacíamos varias intervenciones y ya eran los propios alumnos lo que les enseñamos. Pues mira, el encoder funciona así, aquí tienes que prescribirte esta velocidad, aquí cuando veas que baja de tal, para. Y ellos mismos pues iban entrenando lo uno a lo otro y nosotros simplemente estábamos en el laboratorio con nuestro ordenador Así, y a 5 metros haciendo otro trabajo. Pero que al final era básicamente cuando estamos con los alumnos, yo creo que es lo mejor para ellos, porque no solamente vienen a entrenar como si fuese nada, sino que ellos adquieren ese aprendizaje de que realmente aprenden cómo es el entrenamiento basado en la velocidad y cómo ellos mismos pueden implementarlo. Claro, es que es desde dentro. Yo no tuve la suerte de participar fíjate que estuve en 3 universidades, nunca tuve la suerte de meterme en algo así, pero imagínate, estás de muestra, entre comillas, ¿no? Participando de un experimento que luego se va a publicar y además estás aprendiendo todo el aspecto metodológico de esa línea de investigación, de ese tipo de entrenamiento. Así que para mí, el que tenga oportunidad de participar, de ofrecerse de muestra, tiene un win-win absoluto, aparte de conoceros, estar con vosotros y luego irse de tapas por Granada, ¿sabes? Obviamente. Y los partidos de fútbol que nos falten. No, pero lo mismo, al final la gente, los chicos de máster, de doctorando que están trabajando con nosotros, todos han empezado así. O sea que pues, eran alumnos, les gustaba el entrenamiento de fuerza, se apuntaban a las investigaciones con nosotros, ahí practicaban, les gustaban las cosas que hacíamos y luego cuando terminaban pues, les gustaba el tema de la investigación y se apuntaban y querían seguir desarrollando su investigación con nosotros. Y prácticamente así es como por ejemplo Alejandro empezó mi primer estudio que hice en el doctorado. Cuando siendo estudiante, él era partícipe en esa investigación. Le gustó y al año siguiente, pues le digo, pues no sé qué, pues voy a empezar un nuevo estudio, si quieres te vienes conmigo, me ayudas a la toma de datos y tal. Y así empezó. Y así empiezan todo. Empieza todo, ¿no? No, y pues yo creo que está, desde ese punto está espectacular, la verdad que está espectacular. Luego siempre terminamos las entrevistas aportándoles un poco de valor más allá de la entrevista en sí, ¿no?
Y mi pregunta para ti, para que les comentes a la gente que nos esté escuchando, ¿no? ¿Qué consejo le darías a ese estudiante que está, pues bueno, cursando la carrera, o a ese entrenador que acaba de terminar la carrera, ¿no? Y va a entrar al mundo laboral? ¿Qué consejo le darías si lo que quiere es, pues bueno, dedicarse al mundo de la investigación? O sea, lo principal es que se busque un tema que de verdad le apasione, porque al final la investigación tienes que echar muchísimas horas y acabas quemado incluso si el tema te apasiona. Entonces, si no te apasiona, es algo que prácticamente va a ser imposible. Porque además para publicar artículos científicos en revistas de calidad, que van a ser lo que le van a exigir a ese estudiante que termina la carrera, pues tienes que estar a la última de conocimiento. Entonces eso te va a exigir muchas horas de trabajo, muchas horas de lectura de otros artículos, de otros autores, y si no te apasiona eso, va a ser muy complicado. Eso es una de las principales cosas, que buscarte algo que te apasione y luego a la vez que esa cosa que te apasiona a ti, que no sea al único del mundo que le apasiona, porque si no tampoco va a tener cabida, no le va a interesar a nadie nada más que a ti y eso pues no es bueno. Va a ser un poco difícil que te lea alguien. Sí, sí. Y luego otra pregunta, ya para ir finalizando, es que a la hora de seguir formándose, ¿no? ¿Qué recursos utilizas tú o qué recursos recomiendas? Ya sean libros, podcasts, blogs, páginas web, lo que sea que recomiendes, yo luego lo escribiré en la descripción para que los chicos puedan ir a buscarlo. O sea, siempre la gente que me pregunta, yo les digo que para mí ha sido muy útil. Por ejemplo, yo lo que más utilizo para mí es Twitter y ResearchGate. Al final, en Twitter prácticamente prácticamente el 90% de los científicos están en esa red social y ahí comparten cuáles son sus opiniones, porque al final un artículo científico muchas veces tú escribes y son un tema muy formal, no puedes salirte de lo científicamente correcto, entonces ahí se pierden también cosas. Entonces en Twitter tú tienes la posibilidad de saber la opinión real de esos autores. Está mucho más actualizado porque al final tú cuando lees un artículo científico de ese autor, a lo mejor el autor cogió esos datos hace 2 años y ahora tú lo estás leyendo, pero en Twitter tienes la opinión real de ese autor en el momento en el que está haciendo, qué es lo que está pensando en ese momento. Entonces yo los que me suelen escribir, les recomiendo que busquen autores de referencia y que busquen qué autores están escribiendo sobre los temas que a ellos les interesan y que traten de seguirlos por Twitter y por ResearchGate. Porque muchos me dicen, no sé qué revista me tengo que leer, y yo eso no lo considero tan, porque al final hay temas y al final pues van a salir 40 artículos que a lo mejor te interesa uno, sino que trates de localizar qué autores son los que de verdad están dominando una temática que te interesa, sigue a esos 10, 15, 16 autores y al final si van apareciendo algunos nuevos, seguro van a estar en el círculo de esos autores de referencia y lo vas a poder ir siguiendo también. No, es verdad, porque a lo mejor hace 50 años que no tenías redes sociales, internet, no tenías nada, pues está claro que nada, te venía el tomo de revistas con los artículos y te lo leías tal cual, pero ahora es cierto que tienes la oportunidad de poder escribirle por privado al investigador y eso es para mí, yo creo que es un lujo. Sí, Así sí. que, y bueno, y si te quieren buscar a ti en Twitter, ¿cómo te encuentran? Y en Instagram, lo mismo. ¿Cómo tienes las redes sociales ahí? ¿Te acuerdas? Yo de Twitter no me acuerdo ni de la mía, es un poco siempre más complejo, pero de Instagram sí que me acuerdo de la mía, por lo menos. Yo al revés, yo sé que en Twitter el mío se llama @AMAGR y en Instagram la verdad es que no me sé el nombre. Bueno, Será mi nombre. luego lo pondremos igual ahí y ya está, lo buscamos y lo ponemos. Amador García Ramos y seguro que sale, pero no me sé, soy todavía un poquillo... Trato de estar presente también por redes sociales y eso porque es muy importante por las investigaciones que hacemos, darle a conocer a la gente de una forma que sea más accesible, pero todavía me cuesta un poco. No, además también que se me ha olvidado comentar que muchas veces, bueno, en la red social cada vez ves unos artículos científicos con unas infografías que no, son increíbles, solo tienes que sacarlas de aquí y ponerlas aquí porque es un espectáculo, así que desde ese sentido tienes medio Instagram ya dentro del paper. Sí, sí, sí. Hay gente que son unos auténticos artistas haciendo infografía. La verdad que son... Que sigan porque la verdad que así se absorbe la información mucho más fácil. Sí, es bastante más sencillo. Al final siempre hay información que se pierde, pero sí. Al final, sobre todo, tienes un tema, tienes la información, eres capaz de absorber la información y si te interesa más información sobre eso, pues ya te va al artículo completo y lo lees.
Y listo. Pues bueno, Amador, muchísimas gracias por la entrevista. Gracias de nuevo por haberte dejado este hueco hoy para charlar conmigo, que sé que estás ahí a full ahora con la mudanza y demás. Y bueno, nada, desearte lo mejor para lo que se viene, a pesar de que es un año un poco extraño. Y bueno, nada, si te dejo a ti las últimas palabras para despedirte. Nada, muchísimas gracias por la invitación, Dani. Y nada, espero que sigas teniendo tanto éxito a nivel profesional como estás teniendo y que un placer estar contigo esta tarde. Pues bueno, Amador, un abrazo, tío, y bueno, nos vemos en la próxima, si puede ser en persona, tomando unas tapitas por Granada. Eso sería genial. En Granada, en cualquier sitio. Donde sea. Hasta luego. Nos vemos. Adiós.